Perú Joven TV. Hoy nos encontramos con Mariflor Gómez. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Mariflor Gómez y gracias por el espacio a la página Perú Joven TV, con cariño. Tres amores tuve en mi vida y a mis 3 yo ya los he botado, porque no soy juguete de nadie, para que seguro. Mariflor Gómez, buenas noches. Por favor, cuéntale a nuestros seguidores cómo empezó tu carrera musical, Mariflor. Bueno, empecé desde muy niña, cantando siempre, participando en las diferentes actividades de mi pueblo, en el colegio, en la escuela. Y profesionalmente canto desde el año 2017, desde el mes de mayo y hasta la actualidad. Este año cumplimos 6 años cantándole al Perú. Mariflor, ya hemos visto por ahí muchas propagandas de tu mega aniversario. Cuéntanos. Por supuesto que sí, estamos a puertas de celebrar mi gran aniversario. 6 años, 6 añazos, para otros 6 añitos. Así que, amigos, estamos pues de aniversario en una fecha muy especial que es domingo 12 de mayo, Día de la Madre, donde estaré agasajando a todas las mamás del Perú con un festival gastronómico único y verdadero en la carretera central. Venimos trabajando con el Festival Gastronómico de la Mano desde el año 2018, desde mi primer aniversario. Así que los que me conocen ya saben mi sazón y los espero en local Angaráes de Atevitarte, carretera central, Lima, Perú. Así que es diversión asegurada. ¿De qué parte del Perú eres, Mariflor? De la Tierra del Mercurio, Huancavelica, Perú. Huancavelica, cosa delicada. ¿Y de qué parte de Huancavelica eres? De la provincia Pampas Tayacaja, del distrito Colcabamba, anexo de Ocoro. ¿Dónde radicas actualmente? Bueno, hay temporadas que estoy en Lima, como por ejemplo en esta temporada, en el mes de invierno, siempre trabajamos aquí en Lima, y en el mes de julio, pues como santiagueras, nos vamos a la incontrastable Huancayo. Y por supuesto también en mi tierra. ¿Cada cuánto tiempo visitas Pampas Tayacaja? Constante, voy constante a mi casa, voy constante a mi pueblo, porque siempre hago siembras en mi tierra. ¿Cuándo llegaste por primera vez a Lima? Yo siempre me he dedicado a ser comerciante. Inicié vendiendo verduras a los 8 años cuando mi papito me trajo aquí a Lima, y desde entonces siempre he estado entre Lima, Huancayo y Huancavelica. ¿Y cuándo es que decides quedarte ya permanentemente aquí en Lima? Te soy sincera que nunca me he quedado permanentemente en Lima, siempre estoy en Lima, estoy en Huancayo y, como ya te había hecho la mención, también en mi tierra, porque aún sigo sembrando mi papa, mi choclo. ¿Dónde vendías, Mariflor, que me comentas que ibas con tu papá? Bueno, yo vendía las verduras o las papas que nosotros traíamos de Huancavelica, de Pampas. Siempre lo vendía en la parada o si no aquí en Mercado Ceres, que pues antes era libre el comercio, ¿no? Entonces te podías poner un puestito o ponerte en un lugar y venderlas, pues entonces un poquito más había el ingreso, te ganabas alguito, ¿no? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de tu experiencia? Caramba, las experiencias que tuve, pues trabajar desde muy niña, sacrificarme, levantarme a las 2 de la mañana, terminaba a las 9, a las 10 y tenía que salir corriendo para ir a estudiar, ¿no? Eso era muy sacrificado, a levantarse para una niña a las 2 de la mañana dormitando. Pero igual, le ponía ganas, le ponía punche y siempre quise lograr o tener algo con propio esfuerzo. Mariflor, lo que nuestros seguidores quieren saber, ¿cómo pasaste de ser comerciante a ser una exitosa cantante? En mi mente siempre estaba el sueño de ser cantante. Créeme que yo soñaba con grandes artistas como es Dina Paucar, Sonia Morales, cantando a dúo en los escenarios, o sea, soñaba. Entonces nunca he dejado de soñar. Yo trabajaba, vendía, y no solamente era vendedora, comerciante, también a la vez estudiaba otras carreras que yo podía pagarlas yo misma. Entonces también estudié lo que es costurera, soy costurera de alta costura, donde yo misma también diseño mis blusas en algunas veces, sí, entonces siempre estaba en ese plan, el de cantar. Cuando alguien me hablaba de cantar, ponía los 5 sentidos para poder escuchar o ganarme alguna experiencia de un maestro, de una maestra, no sé. Entonces siempre ha sido eso, hasta que un momento llegó y a los 17 o 18 llego a grabar un disco que nunca ha sido distribuido, nada, ya, solamente fue para mí, creo, para la familia, y siempre la familia sabía que a mí me gustaba cantar,
y en un cumpleaños, en un bautizo, poniéndome encima de sillas, pero siempre me mandaban a cantar. Y yo feliz, pues, con mi familia, era mi público. Entonces podemos decir que los sueños se cumplen. Eso es cierto, el quien la lucha, la consigue, el sueño se cumple, amigos. Mariflor, ¿aún sigues siendo comerciante? Por supuesto que sí. Mariflor Gómez es una mujer muy luchadora, 1000 oficios. En cada temporada que viene, por ejemplo, cuando es Navidad, saco mis vinos, que son 3 Amores, la marca Cuerpo Soltero, y me pongo a repartir. Me pongo a venderlas, ahora que hay redes es más fácil, entonces quiero agradecer a todas las personas también cuando me llaman, me dicen qué bonita está este año tu blusa, ese modelo me gusta. Le hago el servicio de mandarlo a hacer, claro, yo misma ya no lo hago porque efectivamente no tengo tiempo, pero ya busco una costurera que haga ese mismo modelo y así que de todos lados tiene que caer. Algo que queremos saber todos los seguidores, ¿cuál es el tema que tus fans te piden y que sin eso no puedes bajarte del escenario, Mariflor? 3 Amores. Nuestra música que nos ha abierto las puertas es el tema 3 Amores. 3 amores tuve en mi vida y a los 3 yo ya los he botado, porque no soy juguete de nadie para que se burlen de mi cariño. Al primero por ser mentiroso, y al segundo por ser traicionero, y al tercero por ser mantenido, en la puerta de su casa lo he dejado. Bravo, ya sabemos por qué es uno de los mejores éxitos que tiene Mariflor. 3 Amores en género Santiago, el tema Boom 2019, donde la mata un poquito ha sido la pandemia, pero aún eso, hasta el día de hoy, sigue siendo mi tema bandera. Si no lo canto, hasta me hacen regresar y me ha pasado en muchas oportunidades. Me dicen, no has cantado 3 Amores, cántame y te vas. Y hasta el día de hoy, 3 Amores, que ha marcado mi vida, que es el tema que me acompaña y es el éxito de Mariflor Gómez. Mariflor, ¿quién escribe tus canciones? Esas letras que llegan al corazón. Escribe Mariflor Gómez en su mayoría, pero también tengo algunas canciones que me dan otros compositores o otras compositoras, ¿no? En su mayoría son mis letras, 3 Amores es mi letra. Este año que ha sido el Huaylas también, que ha gustado bastante al pueblo peruano, Vuelvo a mirarte, una de mis inspiraciones que saco con ese cariño, con ese amor para todo el Perú. ¿Y cómo haces para inspirarte en tan bonitas letras? Enamorarse, amar y sufrir. Mariflor, con este dato queremos saber cuántas veces te has enamorado. Para mí la experiencia solamente es una vez y ya no vuelvo a enamorarme, si me han pagado mal. Para todos tus fans, cuéntanos, ¿cuántos años tiene Mariflor? Bueno, estoy en la edad de Cristo, 33 años. ¿Qué fecha es tu cumpleaños, Mariflor, para que tal vez tus seguidores se hagan presente ese día? En el Día del Padre, 16 de junio. Nuestro estado civil, ¿cómo está el corazoncito de la cantante Mariflor Gómez? Estado civil, casada. Casada. ¿Cuántos hijos tienes, Mariflor? 2, uno de 10 años y uno de 4 años. Mariflor, ¿de quién heredaste esta vena artística? Como sabemos, todos ahí salimos de alguien, del papá, de la mamá, de ese talento que tienes de cantar. De mi abuela paterno, que ha sido cantante nativa cuando era joven en mi pueblo. Mariflor, en toda tu trayectoria musical, aparte del género del Santiago, ¿qué géneros más nos ofreces? Uno de nuestros fuertes es el Santiago, luego el Guay, las carnavales, los huaynos y las parranditas, por supuesto. Mariflor, ¿qué lugares del Perú conoces gracias a esta trayectoria que tienes como cantante? Casi toda la sierra, la selva del oriente. Hemos podido llegar hasta Iquitos con nuestra orquesta, Mariflor y Orquesta. Como solista también he salido a todos los departamentos. Lo que sí no hemos podido llegar hasta este momento es a Piura, a Chiclayo. Esos lugares aún nos falta. Espero Dios mediante, pues en cualquier momento lleguemos a esos lugares. Claro, la parte del norte del país. Y dime, con esta trayectoria que tienes, ¿has podido viajar al extranjero? Claro que sí. En 2 oportunidades hemos llegado a Europa,
Hemos hecho una gira en España, en Italia, gracias a nuestros compatriotas peruanos que gustan las canciones de Mariflor Gómez. ¿Y a los Estados Unidos, Mariflor? Así es, el año 2023, el año pasado, hemos podido salir también a Estados Unidos, en los diferentes lugares de Estados Unidos. Hemos llegado a Utah, hemos llegado a Idaho, hemos estado en Virginia y no sé qué lugares más, llenando locales, ¿no? Gracias a Dios, gracias a toda la gente por su respaldo. Aparte de cantar, Mariflor, ¿qué otros talentos ocultos tiene nuestra cantante? Aparte de cantar, pues amo a la cocina, soy cocinera y futbolista también, luego costurera. Mariflor, ¿tienes algún restaurante o solo cocinas como hobby en casa para la familia? No, yo tenía mi restaurante, he tenido siempre mi restaurante. Este año he decidido cerrar por los viajes que yo hago. A veces el lugar donde yo estoy es un lugar pequeño donde se necesita bastante estacionamiento de carros. Entonces el local que hemos destinado está pues para un campo deportivo, donde no había espacio y aparte yo llegaba muy cansada del trabajo, del viaje, los domingos, y los fans querían sentarse, tomarse fotito o conversar conmigo a partir de las 10 de la mañana. Entonces ya, pobre cuerpo, ya no jala. Decidí dejar, pero por un tiempo será, porque amo la cocina, me gusta la cocina y es por eso se llama mi restaurante La Cocina de Mariflor, el festival gastronómico donde voy. Mariflor, hoy te vemos con un hermoso traje color azulino. Cuéntanos, ¿cuántos trajes tienes, Mariflor? Tengo variedad, unos 60 digamos, las blusas y entre todo tiene que ser conjunto. Recuerdo bastante, en su mayoría son el cariño de mis padrinos, los que me he comprado son pocos. Así que agradezco a todos por ese cariño. En mi primer aniversario entró más de 20 fustanes entre mantas y blusas y hasta el día de hoy los uso y no los cambio para nada. Si me ha quedado grande o chiquito trato de arreglarlos porque es un regalo. Así cueste o no, pero es un regalo y aprecio bastante. Esto también es de la bordaduría Nati, así que ella nos ha vestido con este vestuario. Mariflor, ¿puedes repetirnos para todos nuestros seguidores el lugar y la fecha de dónde será tu aniversario? Así es, en el único local gigante complejo Angaraes de la carretera central Ate Vitarte. Estamos en Lima, amigos, para Cono Sur, Cono Norte. Todos los conos tienen la facilidad de llegar. El día domingo 12 de mayo, Día de la Madre y nuestro 6º aniversario. Toda la vida Mariflor Gómez, tu sonjucha. Ya saben, amigos, están invitados este 12 en el complejo Angaraes para disfrutar de estos deliciosos platos y disfrutar de la rica música huancaína y todos los diversos cantantes que estarán. Número de contratos, Mariflor. Pueden ver en bajo la pantalla, amigos. También sígueme pues en mis redes sociales. Con mucho cariño me despido porque ya nos está anunciando. Gracias Perú Joven TV por difundir nuestra música y darnos el espacio de poder saludar a todos nuestros seguidores y confesar todo lo... Bendiciones, gracias. Esta madrugada, 5 de la mañana, y sigo bailando con mis amigas. Las envidiosas llaman a mi cama, diciendo que yo soy Ana cualquiera. Y ahora decimos: Y yo no soy cualquiera, soy muchacha alegre. Por eso me divierto cuando quiero. No pido a nadie, no molesto a nadie. Yo me sé con mi dinero. Y yo no soy cualquiera.